Advertencia. Antes de ver este video, se recomienda haber visto los vídeos sobre el scaling del Skibidi-verso. Vídeos que se dejarán en la descripción. Con eso aclarado, podemos iniciar con el video. Como muchos ya saben, V fue una de las grandes ganadoras de la encuesta. Y como en este canal las votaciones mandan, eso significa una sola cosa. Le toca su propio video. Un video que, para ser honestos, han estado esperando durante 4 largos meses, sí. Lo sé. Me tardé muchísimo más de lo que debería. Pero después de varios problemas y retrasos, finalmente estamos aquí. Y créanme cuando digo que valió la pena la espera. Porque hoy hablaremos de V de Murder Drones. Personaje perteneciente a la serie animada creada por Glitch Productions. Y la pondremos en una situación bastante complicada. Una guerra. Una donde tendrá que sobrevivir entre dos facciones que llevan años destruyéndose mutuamente. La guerra entre la Alianza y los Skibidi Toilets. Como siempre, analizaremos su supervivencia utilizando los dos puntos principales de esta serie de videos. 1. Power Scaling. Esto nos permitirá determinar hasta dónde llegan sus capacidades físicas, contra qué personaje puede enfrentarse y cuáles serían los límites reales de su poder dentro del universo de Skibidi Toilet. 2. Personalidad y psicología, porque sobrevivir en una guerra no depende únicamente de quién golpea más fuerte. También importa cómo actúa una persona bajo presión. Sus decisiones, sus relaciones, sus emociones. Y sobre todo, su capacidad para adaptarse a un entorno hostil. Veremos si V es capaz de formar vínculos con los personajes de este universo. Si esos vínculos podrían ayudarla a sobrevivir. O si, por el contrario, su propia personalidad terminará convirtiéndose en su peor enemigo. Con todo eso aclarado, es momento de comenzar. Vamos con el scaling de V. En términos de fuerza, resistencia y potencia de ataque, V debería escalar por encima de los Worker Drones. Y eso ya es un punto de partida bastante sólido. Los Worker Drones son capaces de sobrevivir a tormentas que desintegran humanos, cosa que los colocan en el nivel edificio pequeño. Algo que resulta consistente si recordamos que V fue capaz de soportar la explosión de un misil, una hazaña calculada en nivel edificio pequeño plus. Y considerando que V puede eliminar a Worker Drones de un solo golpe sin ningún esfuerzo aparente, su nivel físico debería encontrarse, como mínimo, en el rango de edificio hasta un máximo de nivel edificio grande. Nada más. Mientras que si hablamos de velocidad, aquí las cosas se complican bastante. V puede escalar de dojo, misma que ha demostrado ser capaz de esquivar disparos de armas de fuego, algo que la coloca en el nivel subsónico plus. Y sí, eso es un problema enorme. Porque cuando un simple cameraman regular ya alcanza niveles de pueblo pequeño plus y velocidades masivamente hipersónicas plus, la diferencia es absurda. Tan absurda que V prácticamente no podría seguirles el ritmo. Así que nos toca hacer algo, que es inflar la escala de V. Vamos a asumir que V escala físicamente de personajes como Uzi y Sin. Y que ambas escalan a su vez de Jevanori gracias al Absolute Solver. Entonces podemos utilizar una de las hazañas de la explosión de la iglesia mostrada en el episodio 7. Usando el diámetro terrestre para calcular el radio visible de la explosión, obtenemos una distancia aproximada de 3000 kilómetros. Aplicando posteriormente la fórmula de rendimiento explosivo utilizada por la Versus Battle Wiki. Utilizando únicamente 0.15 psi, debido a que la explosión no destruyó estructuras visibles en la superficie. La energía obtenida alcanza aproximadamente 84.779 gigatones. Lo suficiente para entrar cómodamente en el nivel isla. Pero la cifra puede aumentar. Y bastante. Porque esa misma explosión fue capaz de matar seres humanos. Y para ello normalmente se utilizan valores cercanos a 3 psi repitiendo el cálculo bajo esas condiciones. El resultado asciende hasta niveles de país, con aproximadamente 9.3 teratones. Y eso sin mencionar los cálculos realizados por Solveig, quien estimó el área visible de la explosión en alrededor de 6100 kilómetros. Repitiendo exactamente el mismo procedimiento, los resultados vuelven a situarse entre Isla Grande y país dependiendo de los PDI utilizados. Y dado que V escala de personajes que se relacionan directamente con estas hazañas, obtendría exactamente el mismo rango. Sí, es una diferencia ridículamente grande respecto a su escala inicial.
Pero todavía no terminamos. Porque ahora toca hablar de la velocidad. Y aquí la situación mejora considerablemente. B debería escalar de J, personaje que logró reaccionar y esquivar el disparo del arma de Uzi. Hazaña que ha sido calculada en velocidades relativistas, lo que representa un salto gigantesco respecto a las escalas anteriores. Y ahora que ya conocemos el poder de nuestra protagonista, podemos pasar a la parte realmente interesante del video. ¡Es hora de empezar con este show! La interacción de B con los cameraman sería complicada. Al principio, sentiría una genuina curiosidad por ellos. Después de todo, al igual que los Walker drones, también eran androides. Sin embargo, bastaba con observarlos unos minutos para notar que compartían muy poco más que eso. Su forma de pensar era completamente distinta. Mientras que los Walker drones solían actuar de forma individual y eran bastante estúpidos, los cameraman parecían formar una auténtica familia. Cooperaban entre ellos, se ayudaban constantemente y estaban dispuestos a arriesgarse por cualquiera de los suyos. Algo que B simplemente no lograba comprender. Así que decidió hacer lo que mejor sabía hacer: molestar. Comenzó burlándose de lo unidos que eran, haciendo comentarios sarcásticos sobre su exagerado compañerismo e incluso riéndose de la forma en la que siempre parecían preocuparse unos por otros. Pero, para su sorpresa, nadie reaccionaba. La mayoría simplemente ignoraba sus comentarios, mientras que otros ni siquiera parecían entender que estaba intentando insultarlos. Y, como si eso fuera poco, no tardaron en empezar a tratarla como si fuera una cameraman más. No parecían darle importancia a sus diferencias físicas, a su actitud agresiva ni a su personalidad. Aquella aceptación tan rápida dejó completamente desconcertada a B. No era la reacción que esperaba. Aún así, lejos de detenerse, continuó molestándolos cada vez que tenía la oportunidad. Hasta que, poco a poco, las burlas dejaron de ser únicamente verbales. En un momento de diversión retorcida, B terminó asesinando a uno de los cameraman simplemente por entretenimiento. Y esa fue la línea que jamás debió cruzar. Antes de que pudiera continuar, Klugman apareció para detenerla. Sin necesidad de decir una sola palabra, dejó claro que existía un límite que no permitiría que nadie sobrepasara, y ese límite era dañar o matar a uno de los suyos. Lejos de intimidarse, B interpretó aquello como un desafío. Sonriendo con arrogancia, decidió lanzarse directamente contra él. Pero el resultado fue completamente distinto al que esperaba. En cuestión de segundos, Klugman la derribó. La inmovilizó con una facilidad insultante y la dejó completamente fuera de combate, sin siquiera dar la impresión de haberse esforzado, demostrando una superioridad física más que suficiente para vencerla sin inconvenientes. B permaneció inmóvil unos instantes, completamente sorprendida. Mientras tanto, Klugman seguía firme frente a ella, manteniendo una postura defensiva por si decidía volver a atacar. Fue en ese momento cuando B comprendió algo. Entre los cameramans existía un orden. Y, al parecer, Klugman era quien se encargaba de hacerlo respetar. Lo más extraño de todo era que, a pesar de haberla derrotado con absoluta facilidad, jamás intentó hacerle daño. Su único objetivo había sido demostrarle que atacar a un cameraman no era una opción. Aunque de muy mala gana, terminó aceptando aquella regla. Eso sí, solo la obedecía porque no tenía otra alternativa. Las burlas continuaron prácticamente todos los días. Seguía fastidiando a cualquiera que se cruzara en su camino, aunque la frustraba profundamente no poder golpearlos ni lastimarlos. Mucho menos cuando notó que Klugman parecía vigilarla casi constantemente para asegurarse de que no volviera a hacer ninguna locura. Así que, si no podía molestar a los demás, decidió convertir a Klugman en su nuevo objetivo. No dejaba pasar oportunidad para burlarse de su aparente liderazgo, de las reglas que imponía y de cómo, según ella, le estaba arruinando toda la diversión. Incluso llegaba a decir, con un tono completamente burlón, que tenía muchas ganas de divertirse, pero que él no la dejaba. Aunque aquellas provocaciones claramente irritaban a Klugman, su reacción volvió a sorprenderla. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Aquello dejó a ver visiblemente molesta. No porque hubiera ganado la discusión, sino porque ya no podía seguir fastidiándolo.
Fue entonces cuando, entre el movimiento de la base, algo llamó su atención. ¿Y ese qué está haciendo ahí? Mejor voy a averiguarlo por mí misma. ¿Qué tienes ahí, amiguito? Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. ¿Qué? Espera. ¿Qué pasa? ¿Ocultas algo? ¿Te avergüenza que descubra de quién es esa foto? Ja. Veamos. ¿Por qué tienes esto? ¿Acaso estás enamorado de ella? No, no es de tu incumbencia. Claro que sí. Sinceramente, jamás imaginé encontrarme con uno de ustedes en una situación como esta. Ni siquiera sé cómo llamarla. No te rías. Yo... Ay, cosita, ¿y cómo se supone que vas a...? La guerra contra los Skibidi Toilets no tardó en hacerse presente. Como de costumbre, los inodoros vivientes comenzaron a atacar todo lo que encontraban a su paso, arrasando calles enteras sin distinguir entre aliados o enemigos. Los cameraman respondieron de inmediato. Y, junto a ellos, también lo hicieron Plungerman y Bea, aunque, siendo sinceros, al principio Bea estaba mucho más interesada en observar a sus enemigos que en combatirlos. Era la primera vez que veía algo como los Skibidi Toilets, inodoros con cabezas humanas que cantaban sin parar mientras intentaban matar a cualquiera que se cruzara en su camino. La imagen le parecía tan absurda como ridícula. Durante varios minutos ni siquiera pudo tomarlos en serio. Incluso llegó a soltar algunas carcajadas mientras esquivaba sus ataques con absoluta facilidad. Sin embargo, su actitud cambió en cuanto comenzó a ver de lo que realmente eran capaces. Los cameraman regulares tenían serias dificultades para enfrentarlos. Muchos caían en combate o necesitaban el apoyo de sus compañeros para sobrevivir. Los beat cameramans, por otro lado, lograban contener la situación gracias a su enorme fuerza y resistencia. Pero la guerra no tardó en intensificarse. Cada vez aparecían Skibidi Toilets más grandes, más resistentes y mucho más peligrosos que los anteriores. Y fue ahí cuando Bea dejó de jugar. Con una sonrisa llena de emoción, desplegó todo su arsenal. Sus garras se atravesaban fácilmente el metal de los toilets, mientras que sus armas destruían a varios enemigos en cuestión de segundos. Gracias a su enorme velocidad, su capacidad para volar y la experiencia que poseía como dron de desmantelamiento, era capaz de eliminar incluso a los Skibidi Toilets gigantes con relativa facilidad. No pasó demasiado tiempo antes de descubrir el punto débil de aquellas criaturas: las cadenas de descarga. Una vez lo supo, cada enfrentamiento se volvió todavía más sencillo. Pero Bea seguía siendo Bea, aunque acababa con sus enemigos con una eficiencia aterradora, rara vez lo hacía de forma rápida. Prefería jugar con ellos. Los humillaba, se burlaba de lo débiles que eran comparados con ella e incluso prolongaba algunos combates únicamente para divertirse un poco más. Aquella actitud no pasó desapercibida para Plungerman. Más de una vez tuvo que intervenir para recordarle que aquello no era un simple entretenimiento. Era una guerra. Y cada segundo que perdía jugando con un enemigo podía costarle la vida a otro cameraman. Como era de esperarse, Bea respondió con molestia. Pero, una vez más, terminó aceptando sus órdenes de muy mala gana. Con el paso de los días, ambos comenzaron a combatir juntos de forma casi constante. La coordinación entre ellos mejoraba batalla tras batalla. Plungerman se encargaba de dirigir los movimientos del equipo, cubrir los puntos ciegos y mantener organizada la defensa. Mientras tanto, Bea utilizaba su velocidad y poder destructivo para eliminar las amenazas más peligrosas. Poco a poco, sin darse cuenta, comenzaron a confiar el uno en el otro. Al principio, Bea encontraba irritante que Plungerman le diera indicaciones durante los combates. Pero terminó admitiendo, al menos para sí misma, que muchas de esas decisiones le habían evitado más de un problema. Aunque seguía diciendo que podía arreglárselas sola, cada vez escuchaba más lo que Plungerman tenía que decir. Y esa confianza empezó a ir mucho más allá del campo de batalla.
A veces seguía sin importarle demasiado si un cameraman cualquiera vivía o moría. Pero con Plungerman era diferente. En incontables ocasiones lo vio lanzarse de frente contra enemigos mucho más fuertes únicamente para salvar a alguno de los suyos. Jamás dudaba. Siempre ponía la vida de los demás por encima de la suya. Incluso la debe a pesar de todas las discusiones, de sus burlas y de los problemas que ella había causado desde que llegó. Plungerman nunca hizo diferencias. La protegía exactamente igual que protegía al resto del equipo. Aquella clase de altruismo era algo completamente nuevo para BI, aunque jamás lo admitiría en voz alta. Poco a poco comenzó a encariñarse con él. Mientras tanto, también seguía cruzándose con el cameraman marrón. A diferencia de Plungerman, él era miedoso y algo cobarde durante los combates. Cada vez que aparecía una amenaza demasiado grande, el miedo terminaba apoderándose de él. En más de una ocasión retrocedía o escapaba mientras los demás continuaban luchando. Curiosamente, Plungerman nunca lo reprendía por ello. Al contrario, se dedicó a acompañarlo en las misiones más difíciles, enseñándole poco a poco a controlar su miedo y a confiar más en sí mismo. Aunque el progreso era lento, poco a poco comenzaba a notarse. B, por supuesto, jamás dejó pasar la oportunidad de burlarse de él. No perdía ocasión para llamarlo cobarde o reírse de sus intentos por esconderse del peligro. Y, como ya era costumbre, Plungerman siempre intervenía para defender al cameraman marrón. Aquello solo conseguía irritar todavía más a B, quien sentía que le estaban arruinando la diversión una vez más. Pero la guerra no dejaba de escalar. Pronto comenzaron a aparecer enemigos completamente distintos a todo lo que habían enfrentado hasta ese momento. El Triple Toilet. El Flick Toilet. Y, por encima de todos ellos, G-Toilet. El líder absoluto de los Skibidi Toilets. Cada uno representaba una amenaza tan enorme que ni siquiera B era capaz de enfrentarlo por su cuenta. Mucho menos los cameramans. Siempre que alguno de aquellos monstruos aparecía en el campo de batalla, la única opción era retirarse, escapar y sobrevivir para pelear otro día. Durante un tiempo, aquella rutina pareció convertirse en el nuevo día a día. Batallas constantes, pequeñas victorias y retiradas obligadas frente a enemigos imposibles de derrotar. Hasta que todo cambió. Mientras Plungerman, B y varios cameramans combatían contra una nueva oleada de Skibidi Toilets, el cameraman marrón había regresado a la base cámara para ocuparse de unos asuntos personales. Parecía una misión más. Nada fuera de lo normal. Pero, la calma estaba a punto de romperse. Porque, de un momento a otro, una nueva amenaza hizo su aparición. Comenzó una de las peores masacres que los cameramans habían vivido hasta ese momento. inside myself and see my heart is black. No colors anymore, I want them to turn black. B llegó a la base cámara cargando el cuerpo gravemente herido de Plungerman. A diferencia de él, las heridas de B ya comenzaban a regenerarse por sí solas gracias a su avanzada tecnología.
Sin embargo, el estado de Klungerman era mucho más delicado. Los cameramans ingenieros no tardaron ni un segundo en acudir a su encuentro. Rápidamente lo tomaron y lo trasladaron hacia las instalaciones de reparación con la esperanza de salvarlo. Dee permaneció inmóvil observando cómo se lo llevaban. Por primera vez desde que había llegado a aquel mundo, se la veía realmente preocupada. No intentó ocultarlo ni hacer algún comentario sarcástico. Simplemente permaneció en la base cámara esperando noticias sobre el estado de Klungerman. Hola. Sé que no nos llevamos bien y que tú y Klungerman son cercanos. Te seré honesto, no sé si Klungerman va a recuperarse. ¿Crees que estoy preocupada por ese idiota? Como si me importara. No hay nada de malo en mostrar preocupación. Sé que no nos llevamos bien, pero quiero que sepas que no eres la única que sufre esto. Todos los cameramans respetamos y valoramos lo que hace Klungerman, lo queremos por las enseñanzas que nos dio, las emociones humanas y el compañerismo, que todos somos iguales y que todos valemos por igual, que todos importamos y que debemos mantenernos unidos. Desde que los Skibidi Toilets llegaron, al parecer lo que nos enseñó nos dejó ser capaces de pelear y ayudarnos mutuamente. El punto es que Klungerman es importante para nosotros como para ti, todos compartimos tu preocupación y la comprendemos, incluyéndome. ¡Qué discurso tan cursi! Pero supongo que eso explica por qué siempre están dispuestos a lanzarse frente a los disparos por los demás. Puede ser. Pero él nos enseñó que proteger a alguien no te hace débil. Bah. Ese idiota siempre decía cosas así. Y aún así, siempre terminaba teniendo razón. Entonces estás preocupada. No pongas palabras en mi boca. Solo. Todavía tengo cuentas pendientes con él. No pienso dejar que se muera antes de que pueda seguir fastidiándolo. Entiendo. Entonces esperaremos a que despierte, para que puedas seguir molestándolo. Exacto. No vaya a creer que ganó solo por quedarse inconsciente. Probablemente las reparaciones de Klungerman vayan a tardar un buen tiempo, pero hay una guerra a la que tenemos que ir. ¿Vienes? No te acostumbres. Me basta con esta vez. Será mejor que esos Skibidi Toilets no hayan acabado con toda la diversión mientras estábamos aquí. Una vez terminada aquella conversación, Dee y el cameraman marrón regresaron al campo de batalla. La guerra continuaba con la misma intensidad de siempre. Ambos combatían junto al resto de los cameraman contra las interminables oleadas de Skibidi Toilets. Sin embargo, la ausencia de Klungerman comenzaba a sentirse. Su liderazgo, su experiencia y su capacidad para mantener unido al equipo habían desaparecido temporalmente, haciendo que cada enfrentamiento fuera mucho más complicado. Y como si eso no fuera suficiente, los Skibidi Toilets seguían desplegando unidades cada vez más poderosas. Los cameramans estaban en una clara desventaja. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, el titán cameraman hizo su aparición. Su enorme tamaño y su increíble fuerza cambiaron por completo el rumbo de la batalla. Los Skibidi Toilets gigantes, que normalmente obligaban a todos a retroceder, ahora eran enfrentados directamente por el titán. Incluso el triple Toilet terminó siendo derrotado gracias a su abrumadora fuerza bruta. Por un momento, parecía que la victoria volvía a estar al alcance. Pero los Skibidi Toilets respondieron de inmediato. G-Toilet organizó una emboscada utilizando al Rocket Toilet como un arma kamikaze. El ataque logró dañar gravemente al titán cameraman, obligándolo a retirarse del campo de batalla. La ventaja desapareció tan rápido como había llegado. Con el titán fuera de combate, G-Toilet volvió a liderar la ofensiva. Él y su ejército comenzaron a arrasar nuevamente con los cameramans. Entre quienes apenas lograban sobrevivir se encontraban Dee y el cameraman marrón. Cada vez que G-Toilet aparecía en el campo de batalla, ambos no tenían otra alternativa que retirarse.
Ni siquiera el conocimiento sobre la debilidad de la cadena de descarga de los Skibidi Toilets servía contra él. G-Toilet había demostrado ser completamente inmune a ese punto débil. A pesar de todo, los Cameraman jamás dejaron de luchar. Sin un titán. Sin Plungerman guiando las operaciones. Y enfrentándose a un enemigo claramente superior. Aún así, se negaban a rendirse. V observaba aquello con incredulidad. Desde su punto de vista, seguir luchando era completamente inútil. Estuvo a punto de decirles que todo aquello era una pérdida de tiempo. Pero el cameraman marrón la detuvo antes de que pudiera hacerlo. No pronunció una sola palabra. Simplemente la miró. Y aquel silencio fue suficiente para transmitirle un único mensaje. Había cosas que era mejor no decir cuando todos estaban haciendo hasta lo imposible por seguir adelante. V soltó un pequeño suspiro. Aunque no le gustara admitirlo, aceptó continuar luchando junto a ellos. Las batallas se volvían cada vez más violentas. Pero, cuando parecía que la situación era irreversible, llegaron refuerzos. Los Speakermans. La nueva facción entró de lleno en la guerra, desplegando una tecnología mucho más avanzada y soldados considerablemente más fuertes. Su llegada permitió comenzar a recuperar terreno frente a los Skibidi Toilets. Pero no solo aportaban poder militar. Su personalidad alegre, su entusiasmo constante y su enorme carisma lograban levantar el ánimo incluso en medio de la guerra. V los consideraba escandalosos. Ridículos, incluso. Pero terminó confiando en ellos mucho más rápido de lo que esperaba. Especialmente cuando apareció su mayor arma. El Titán Speakerman. A pesar de ser ligeramente más pequeño que el Titán Cameraman, compensaba esa diferencia con una fuerza física todavía mayor y una agilidad impresionante. Gracias a la tecnología de los Speakermans, el Titán Rojo destrozaba Skibidi Toilet gigantes con una facilidad abrumadora. Por primera vez en mucho tiempo, existía una verdadera esperanza de ganar aquella guerra. Mientras tanto, V y el Cameraman marrón continuaban combatiendo juntos. La confianza entre ambos había crecido considerablemente desde su primer encuentro. Sin embargo, durante una misión, el cameraman marrón tuvo que regresar temporalmente a la base cámara para mantenerse informado sobre el estado de Plungerman. V decidió quedarse unos minutos más en el campo de batalla. Acompañada por varios cameramans y Speakermans, terminó de eliminar a los últimos Skibidi Toilet que permanecían en la zona. Todo parecía haber terminado. V incluso comenzaba a marcharse. Hasta que... algo apareció. Un Skibidi Toilet completamente distinto a cualquiera que hubiera visto antes. El Glitch Toilet. V lo observó con curiosidad. Su apariencia era diferente. Su postura era extraña. Y la forma en la que permanecía inmóvil hacía que resultara inquietante. Aunque al principio se sintió confiada, en el fondo había algo que no terminaba de convencerla. Algo en aquella criatura le transmitía una sensación de peligro. El Large Speakerman decidió tomar la iniciativa. Se lanzó directamente contra el Glitch Toilet para acabar con él. Pero, todo terminó en un instante. Un solo golpe bastó para matarlo. Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el Glitch Toilet desapareció a una velocidad imposible de seguir con la vista. La expresión de V cambió de inmediato. La confianza dio paso a la alerta. Sin perder un segundo comenzó a disparar y atacar en todas direcciones. Pero era completamente inútil. La velocidad del Glitch Toilet hacía imposible siquiera rozarlo. Los cameramans y Speakerman comenzaron a caer uno tras otro. Morían sin tiempo para reaccionar. Sin posibilidad de escapar. Sin siquiera comprender que acababa de golpearlos. V observaba impotente aquella masacre. No importaba cuánto lo intentara. No podía acertar ni un solo ataque. En cuestión de segundos, todo el grupo había sido exterminado. Solo quedaba ella. Comprendiendo que aquella batalla estaba completamente perdida, decidió retirarse. Pero fue demasiado tarde. El Glitch Toilet apareció frente a ella. Y de un único impacto, la decapitó. El cuerpo de V cayó pesadamente al suelo. Completamente inmóvil. Aparentemente, muerta. Satisfecho con la masacre, el Glitch Toilet abandonó el lugar. Durante unos instantes reinó el silencio. Hasta que la cabeza de V comenzó a regenerarse lentamente. Sus sistemas volvieron a activarse. Despertó sobresaltada.
Se incorporó de golpe mientras desplegaba sus armas y miraba desesperadamente a su alrededor buscando el Glitch Toilet. Pero ya no estaba. Solo quedaban los cuerpos de los cameramans y speakermans que habían luchado junto a ella. Aquella escena dejó a Bee completamente paralizada. No era la muerte de los soldados lo que la había dejado en ese estado. Era el hecho de haber encontrado a un enemigo capaz de derrotarla sin darle la más mínima oportunidad de defenderse. Sabía que aquella criatura era una amenaza completamente distinta. Y que, si nadie encontraba una forma de detenerla, la guerra estaba lejos de terminar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de un grupo de cameramans. Entre ellos estaban el cameraman marrón y Plungerman. Completamente recuperado. Ambos observaron rápidamente el campo de batalla. Los cadáveres esparcidos por el suelo. Y la expresión completamente alterada de Bee. Sin perder tiempo se acercaron para preguntarle qué había ocurrido y cómo se encontraba. Bee les explicó todo. Les habló sobre el Glitch Toilet, la velocidad absurda que poseía y el enorme peligro que representaba para toda la alianza. Tras escuchar el relato, Plungerman partió inmediatamente para informar al resto de los cameramans. Mientras tanto, el cameraman marrón permaneció junto a Bee, la ayudó a ponerse de pie y trató de tranquilizarla como mejor pudo antes de acompañarla de regreso a la base cámara. Una vez allí, los ingenieros cameraman comenzaron a estudiar la tecnología de Bee con mucho más interés que antes. Ya sabían que era capaz de regenerarse. Pero jamás imaginaron que pudiera reconstruir completamente su cabeza después de haber sido decapitada. Aquello representaba un avance tecnológico extraordinario. Si lograban comprender aquel sistema y replicarlo en sus propias unidades, la guerra podría cambiar por completo a favor de la alianza. En una de las tantas bases ocultas de los Skibidi Toilets, un pequeño grupo de cameraman permanecía cautivo. Encerrados e incapaces de escapar, únicamente podían observar cómo otros cameramans eran sometidos por los Skibidi Toilets. Pero aquello no era lo único que llamaba su atención. Las paredes estaban cubiertas con fotografías, grabaciones y análisis de Bee. Incluso podían verse varias de las piezas que el ladrón había perdido durante distintas batallas. Los Skibidi Toilets conocían desde hacía mucho tiempo la extraordinaria capacidad regenerativa de Bee y todo indicaba que llevaban meses estudiándola. Su objetivo era evidente: replicar aquella tecnología para utilizarla a su favor. Los cameramans comprendieron inmediatamente el peligro. Si los Skibidi Toilets lograban incorporar esa regeneración a sus propias creaciones, la guerra se volvería mucho más difícil. Pero no podían hacer absolutamente nada. Solo observar. Hasta que las puertas del laboratorio se abrieron lentamente. El científico Toilet entró en la habitación. Su expresión reflejaba una mezcla de orgullo y burla. Sabía perfectamente que los cameramans habían descubierto sus planes. Y precisamente por eso, decidió mostrarles uno de sus mayores logros. Mientras tanto, Bee, Plungerman, el cameraman marrón y el resto de los cameramans continuaban luchando junto a los speakermans. La guerra parecía avanzar a su favor. Las tropas de la alianza derrotaban a Skibidi Toilet tras Skibidi Toilet, mientras recuperaban terreno poco a poco. Todo parecía marchar con relativa normalidad. Hasta que, nuevas unidades comenzaron a llegar al campo de batalla. Al principio nadie sospechó nada. Eran cameramans y speakermans aliados. Pero, de un momento a otro, comenzaron a atacarse entre ellos. Al mismo tiempo, nuevas oleadas de Skibidi Toilets aparecieron para aprovechar el caos. Bee reaccionó de inmediato y se preparó para entrar en combate. Sin embargo, Plungerman la detuvo. Observaba la escena completamente paralizado. No era miedo. Era impotencia. Aquellos soldados no luchaban por voluntad propia.
estaban siendo controlados por los parásitos Toilets. No podía obligarse a atacar a sus propios compañeros. El cameraman marrón permanecía inmóvil, aterrado, sin saber si debía pelear o simplemente huir. B no tardó en enfrentarse verbalmente a Klungerman. No podían quedarse observando cómo el ejército comenzaba a desmoronarse. Cada segundo perdido significaba más soldados infectados. Sabía que B tenía razón respecto al peligro, pero jamás aceptaría matar a sus propios aliados. Así que tomó una decisión. Ordenó a B, al cameraman marrón y al resto de las tropas contener a los infectados utilizando únicamente la fuerza necesaria para inmovilizarlos, sin matarlos. B aceptó la orden, aunque claramente a regañadientes. Aquella nueva forma de combatir resultó un auténtico desastre. Mientras intentaban detener a los infectados sin hacerles daño, también debían enfrentarse a las interminables oleadas de Skibidi Toilets. La situación empeoraba minuto tras minuto. Finalmente, la paciencia de B llegó a su límite. Se volvió hacia Klungerman y le dijo que seguir luchando de esa manera solo provocaría que perdieran la guerra. Sin esperar una respuesta, decidió acabar ella misma con los infectados. Pero Klungerman volvió a detenerla. La discusión comenzó a intensificarse. B insistía en que debían tomar decisiones difíciles si querían sobrevivir. Klungerman, por el contrario, se negaba a abandonar a quienes todavía podían salvarse. La tensión entre ambos alcanzó su punto más alto, hasta que el cameraman marrón intervino. Se colocó entre los dos intentando calmarlos, aunque ninguno estaba dispuesto a ceder. Antes de que la situación pudiera empeorar, todo el campo de batalla comenzó a temblar. Un enorme Skibidi Toilet gigante apareció entre los edificios. Arrasaba con decenas de cameramans mientras avanzaba. Y no venía solo. A su alrededor marchaban numerosos cameramans y speakermans infectados. La escena dejó a todos completamente paralizados. Incluso B y Klungerman quedaron sorprendidos por la magnitud de aquella ofensiva. El cameraman marrón, completamente dominado por el miedo, les pidió que escaparan. Aquella batalla era imposible de ganar. B estuvo de acuerdo inmediatamente. Pero Klungerman se negó. Estaba dispuesto a enfrentarse a aquella amenaza aunque le costara la vida. Por fortuna, los Speakerman llegaron justo a tiempo. Junto a ellos apareció Titan Speakerman. Su intervención permitió contener momentáneamente el avance enemigo. B aprovechó aquella oportunidad para convencer finalmente a Klungerman de retirarse. Después de unos segundos de duda, aceptó, confiando en que el Titán Rojo sería capaz de encargarse del resto. Pero mientras abandonaban la zona, el silencio invadió el campo de batalla. El titán más poderoso de los Speakermans había sido infectado. A partir de ese momento ya no existía ninguna posibilidad de permanecer allí. Todos comenzaron a retirarse desesperadamente. Incluso Klungerman comprendió que enfrentarse a un titán infectado era un suicidio. B, Klungerman, el cameraman marrón y el resto de los supervivientes solo pudieron esconderse. Sobrevivir era ahora la prioridad. El ambiente estaba cargado de miedo, de impotencia y de una desesperanza que nunca antes habían experimentado. Los Skibidi Toilets dominaban el campo de batalla. Los cameramans y Speakermans infectados atacaban a sus propios aliados. G-Toilet recorría la ciudad acompañado por el Titan Speakerman, destruyendo todo a su paso. A pesar de aquel panorama, Klungerman jamás dejó de actuar como un líder. Protegía a los soldados que aún seguían libres. Los ayudaba a escapar. Los animaba. Y les recordaba constantemente que todavía existía esperanza. Aunque aquellas palabras ya no convencían a B, sentía que luchar había dejado de tener sentido. Se mantenía alejada del resto del grupo, cada vez más distante. Aquello no pasó desapercibido para el cameraman marrón. Mientras tanto, gracias a la insistencia de Klungerman, un grupo de cameraman científicos comenzó a desarrollar una posible cura para los parásitos. Era una apuesta desesperada, pero era la única esperanza que les quedaba.
¿Estás bien? ¿Qué te importa? Me importa. Tal como a todos aquí. Sé que normalmente escondes lo que sientes detrás de bromas o sarcasmo. Pero desde que escapamos no has dicho una sola palabra. Plungerman también está preocupado por ti ¿Y qué carajo les importa? Yo no pedí su preocupación. ¿Quieres saber cómo me siento? Bien. Estoy perfectamente bien. Así que deja de molestarme. ¿Por qué me miras así? Porque sé que estás mintiendo. No sabes nada de mí. Tal vez no. Pero sí sé que la V que conocimos jamás se habría quedado quieta mirando al suelo. Odio esto. Los Skibidi Toilets. La guerra. No. Ellos siempre fueron simples. Los ves. Los destruyes, se acabó. Pero esto es diferente. Esos malditos parásitos, no importa qué tan fuerte seas. No importa qué tan grande seas. No importa si eres un titán. Solo necesitan una oportunidad. Una sola. Y ya no vuelves. ¿Viste al titán Spekerman? Hace apenas unas semanas estaba luchando para proteger a todos. Y después, solo. Ya ni siquiera era él. Era una cosa. Una marioneta. Y ni siquiera podía defenderse. No podía hacer nada. Y lo peor es que todos siguen hablando de pelear, de resistir, de ganar. Como si todavía tuviéramos el control. Pero no lo tenemos. Porque cualquiera puede ser el siguiente. Cualquiera. Ahora fue el titán. Luego podría ser cualquier cameraman, cualquier speakerman, incluso. ¿Incluso quién? Ustedes. Plungerman es un idiota, siempre corre directo hacia el enemigo. Siempre. No piensa. Solo intenta salvar a todos. Y algún día, algún maldito parásito va a alcanzarlo. Y tú tampoco ayudas. También haces exactamente lo mismo. Siempre están metiéndose donde no deberían. Siempre arriesgando sus vidas. ¿Y para qué? ¿Para terminar convertidos en monstruos? No quiero verlos así. No quiero tener que pelear contra ustedes. No quiero mirar a Plungerman ni a ti y ver que ya no queda nada de quienes son. Tengo miedo. Muchísimo miedo. Me da más miedo que una de esas cosas me infecte. Pero, si ustedes terminan infectados, no sé si sería capaz de detenerlos. Y tampoco sé si sería capaz de matarlos. No tienes que cargar con todo tú sola. No eres la única que tiene miedo. Todos aquí lo tenemos. Yo también. Tengo miedo de perder a Plungerman. Tengo miedo de perder a mis compañeros. Y. Sí. También tengo miedo de perderte. Pero precisamente por eso seguimos juntos. Porque cuando uno ya no puede seguir, los demás lo sostienen. Eso fue lo que Plungerman hizo por nosotros. Y ahora, nos toca hacerlo por ti. Después de aquella conversación, el tiempo siguió avanzando. Mientras los científicos trabajaban sin descanso en una cura, el resto del ejército debía sobrevivir como pudiera. Bay y Plungerman se encargaban de mantener alejadas las patrullas de Skibidi Toilet que se acercaban a la base improvisada. Pero cuando no había combates, Bay buscaba al cameraman marrón. Desde aquella charla, algo había cambiado. A su lado se sentía extrañamente tranquila. Segura. Con Plungerman admiraba su valentía y su altruismo. Pero con el cameraman marrón era diferente. Sentía que podía bajar la guardia, mostrar sus miedos y ser vulnerable sin sentirse juzgada. Aquella calidez era completamente nueva para ella. Y, poco a poco, comenzó a darse cuenta de que ya no quería perderlo. Quería estar cerca de él.
Con el paso del tiempo, los científicos lograron terminar las primeras armas antiparasitarias. Por fin existía una forma de salvar a los infectados. Aquello devolvió la esperanza a toda la alianza. Pero duró muy poco. G-Twi'lek y el titán Speakerman irrumpieron en la base. La destruyeron casi por completo. Solo gracias al sacrificio de uno de los científicos lograron salvar el arma. A pesar de aquella tragedia, los Cameraman no se rindieron. Fabricaron más armas. E incluso desarrollaron un tanque antiparasitario. Su primera prueba fue un éxito. Consiguieron liberar a varios Large Speakermans infectados. Ahora solo quedaba un objetivo: salvar al titán Speakerman. Finalmente localizaron su posición. Mientras los Cameramans y los Speakermans distraían al ejército enemigo, el tanque antiparasitario avanzó hasta colocarse frente al titán. Disparó. El proyectil impactó de lleno. Durante unos segundos, el titán comenzó a retorcerse violentamente. Sus gritos resonaban por toda la ciudad. Aunque, en realidad, era el parásito quien gritaba utilizando el cuerpo del titán. Parecía que había funcionado. Parecía que por fin lo habían conseguido. Pero la esperanza desapareció tan rápido como había llegado. El parásito recuperó nuevamente el control. Todos quedaron paralizados. ¿Cómo era posible? ¿Acaso todos sus esfuerzos habían sido inútiles? Antes de que el tanque pudiera realizar un segundo disparo, G-Twi'lek apareció. Ahora lucía nuevas mejoras tecnológicas que aumentaban todavía más su poder. Observó a la alianza con una sonrisa burlona. Se mofó de su intento por recuperar al titán. Y, sin darles tiempo a reaccionar, destruyó el tanque con sus poderosos rayos láser. La explicación era tan simple como devastadora. Los Skibidi Toilets habían conseguido replicar parte de la tecnología regenerativa de Bell, habían incorporado al parásito que controlaba al titán Speakerman. Aquella regeneración impedía que el proceso de desinfección funcionara por completo. Los esfuerzos de la alianza habían sido neutralizados. Sin otra alternativa, los Cameramans y los Speakerman supervivientes tuvieron que retirarse una vez más. El silencio era absoluto. La desesperanza se reflejaba en cada rostro. Habían dedicado semanas a desarrollar una solución. Y los Skibidi Toilets la habían contrarrestado antes incluso de que pudiera cambiar el rumbo de la guerra. Por primera vez, la victoria parecía completamente inalcanzable. La guerra parecía perdida. Mientras la guerra continuaba, la situación de la alianza no hacía más que empeorar. Los Cameramans y los pocos Speakermans que aún podían luchar continuaban combatiendo en todos los frentes posibles. Y entre ellos, de cada batalla parecía ser una lucha desesperada por ganar unos pocos minutos más. Una victoria aquí. Una retirada allá. Un escuadrón perdido. Otro que apenas conseguía regresar con vida. La guerra ya no parecía una batalla que pudiera ganarse. Parecía una derrota que simplemente estaba tardando demasiado en llegar. Y, para empeorar las cosas, los Skibidi Toilets continuaban evolucionando. Nuevas armas. Nuevas armaduras. Nuevas tecnologías. Cada vez que la alianza conseguía encontrar una forma de enfrentarlos, ellos regresaban con algo nuevo. Se estaban adaptando. Estaban aprendiendo. Y mientras más tiempo duraba la guerra, más difícil era detenerlos. La batalla estaba a punto de cambiar. Una nueva facción había entrado oficialmente en la guerra. Los Television Mans. Uno tras otro comenzaron a aparecer en el campo de batalla. Y con ellos, una tecnología completamente diferente a todo lo que la Alianza había visto hasta ese momento. B los observó con desconfianza. No confiaba en ellos. Sus pantallas. Sus habilidades. Su manera de actuar. Todo le resultaba sospechoso. A diferencia de los Cameramans y Speakermans, los Television Mans eran mucho más reservados. Serios. Incluso durante una guerra.
Y aquella actitud solo hacía que B sospechara todavía más de sus intenciones. Plungerman tampoco confiaba completamente en ellos. Pero comprendía algo. No podían darse el lujo de rechazarlos. Necesitaban toda la ayuda disponible. Así que ambos mantuvieron la guardia alta. Observando. Esperando. Preparados para reaccionar ante cualquier cosa. Pero mientras B permanecía alerta, el cameraman marrón estaba junto a ella. No intentaba convencerla de que confiara en los Television Mans. Simplemente permanecía a su lado. Era suficiente. B lo miró durante unos segundos. Y, aunque no dijo nada, su presencia consiguió tranquilizarla. Entonces comenzó la ofensiva. Los Television Mans demostraron rápidamente por qué habían decidido intervenir. Sus pantallas podían afectar enormes grupos de Skibidi Toilets simultáneamente. Ejércitos completos comenzaron a caer frente a ellos. Lo que para los Cameraman podía representar una batalla de horas, para los Television Man podía resolverse en cuestión de minutos. Pero entonces llegó su mayor guerrero, el Titán Televisión. Su aparición hizo temblar el campo de batalla. Los Skibidi Toilets intentaron detenerlo con todo lo que tenían. Misiles, armas pesadas, unidades gigantes. Nada parecía suficiente. El Titán avanzaba atravesando el ejército enemigo como si fuera una tormenta imparable. Incluso las nuevas tecnologías desarrolladas por los Skibidi Toilets apenas conseguían frenarlo. La alianza volvía a tener esperanza. Mientras tanto, en la base cámara, el Television Man científico se presentó para reunirse con los científicos Cameramans. Ambas facciones comenzaron a intercambiar información sobre sus tecnologías y avances. Los Cameramans mostraron los progresos que habían conseguido con la tecnología regenerativa. Aunque todavía no habían conseguido implementarla completamente en todas sus unidades, ya existía un resultado exitoso. El Titán Cameraman, gracias a los avances realizados, estaba completamente reparado y listo para regresar al campo de batalla. El Television Man científico quedó impresionado. Aquella tecnología podía representar un enorme avance para toda la alianza. Los Cameraman no tuvieron inconveniente en compartir parte de la información. Después de todo, ahora eran aliados. El Television Man científico recomendó que el Titán Cameraman regresara al combate cuanto antes. Si el Titán Televisión ya estaba luchando, dos titanes podían cambiar completamente el rumbo de la guerra. Pero mientras los científicos compartían información, en otro lugar, los Skibidi Toilets también estaban trabajando. Habían conseguido infiltrarse y robar tecnología de los Cameramans. Entre aquellos se encontraban las lentes especiales que protegían a sus usuarios de los efectos de las pantallas de los Television Mans. Y no solo eso. Sus armas seguían evolucionando. Sus unidades se volvían más resistentes, más rápidas, más peligrosas. Los Skibidi Toilets no estaban esperando a que la alianza los derrotara. Estaban preparándose para la siguiente batalla. Y pronto, la alianza descubriría cuánto habían avanzado. Plungerman, B y el Cameraman marrón observaban junto a otros soldados a Policepal y varios Television Mans. Estaban a punto de demostrar el poder de su tecnología contra un grupo de Skibidi Toilets. Policepal activó su pantalla. La luz inundó el campo de batalla. Pero, nada ocurrió. Los Skibidi Toilets permanecieron completamente inmunes. B abrió los ojos. Plungerman se puso inmediatamente en posición defensiva. Uno de los Skibidi Toilets levantó su armamento y lanzó una lluvia de misiles. Los proyectiles atravesaron el cielo. Los Television Man comprendieron inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Sus pantallas ya no funcionaban. Sin perder tiempo, se teletransportaron. Desaparecieron del campo de batalla. B y Plungerman se quedaron atrás. Ambos se miraron. No necesitaban decir nada. Era hora de luchar. Se lanzaron directamente contra los Skibidi Toilets. Por suerte, los refuerzos llegaron poco después. Grandes unidades de Cameramans y Speakermans entraron en combate. El Cameraman marrón, sin embargo, decidió retirarse. No por miedo. No por cobardía. Simplemente sabía que su presencia no sería determinante en aquella batalla. B y Plungerman podían encargarse de aquello junto a las unidades pesadas. Se lo explicó a B y ella aceptó. Pero había una razón más que no mencionó. No quería verlo arriesgarse innecesariamente.
El combate comenzó. Y rápidamente quedó claro que algo había cambiado. Los Skibidi Toilets eran mucho más fuertes que antes. Sus nuevas armas obligaban a Bey y Plungerman a moverse constantemente. Cada ataque era respondido. Cada abertura era aprovechada. Cada error podía significar la muerte. Los Beat Cameramans y Large Speakerman comenzaron a caer. Uno. Luego otro. Y otro más. La batalla se estaba convirtiendo nuevamente en una masacre. Entonces, el cielo se iluminó. El Titán Televisión había llegado. Los Speakerman no perdieron tiempo. Desplegaron varias bocinas y comenzaron a instalarlas sobre su cuerpo. La tecnología se integró. Las nuevas armas se activaron. Y el Titán cambió. Ahora, era el Titán Cinemaman. Una enorme luz roja se encendió. Las ondas de sonido atravesaron el campo de batalla. Decenas de Skibidi Toilets fueron destruidos simultáneamente. El ejército enemigo comenzó a retroceder. Y cuando los Skibidi Toilets gigantes intentaron avanzar, el Titán Cinemaman levantó sus armas. Estaba a punto de atacar. Pero entonces, algo cayó desde el cielo. Un disparo impactó contra él. Después otro. Y otro. El responsable apareció entre las nubes. El Titán Speakerman. Pero no era el mismo de antes. Había regresado. Más fuerte. Más rápido. Más preparado. El Titán Rojo se lanzó directamente contra el Cinemaman. Los dos titanes chocaron. El impacto sacudió toda la zona. El Titán Cinemaman respondió con sus armas, pero las defensas del Titán Speakerman resistían sus ataques. Sin embargo, el Rojo tampoco podía golpearlo fácilmente. Su velocidad era absurda. Se alejaba. Disparaba. Volvía a acercarse. Y volvía a retirarse. Una y otra vez. Manteniendo siempre la distancia. Otros Skibidi Toilets comenzaron a rodear al Cinemaman. Cada segundo que pasaba, la situación empeoraba. El Titán Cinemaman estaba siendo atacado desde todas las direcciones. Entonces, una oportunidad apareció. Televisión Woman se teletransportó directamente hacia el Titán Rojo. Junto a ella, Plungerman. Y los tres aparecieron sobre la cabeza del Titán. Sin dudarlo, se lanzaron directamente contra el parásito. La criatura comenzó a retorcerse. El Titán Rojo perdió estabilidad. Sus movimientos se volvieron erráticos. Era la abertura que necesitaban. El Titán Cinemaman reaccionó inmediatamente. Activó su luz roja. Las ondas de sonido explotaron alrededor de su cuerpo. Los Skibidi Toilets que lo rodeaban fueron lanzados por los aires. Uno tras otro comenzaron a caer. Pero el Titán Speakerman todavía estaba de pie, y la batalla estaba lejos de terminar. El daño acumulado del Cinemaman comenzaba a pasar factura. El Titán Rojo aprovechó la oportunidad. Se lanzó hacia adelante. El impacto hizo retroceder al Cinemaman. Otro ataque. Y otro. Hasta que finalmente, el Titán Cinemaman cayó. Sus bocinas fueron destruidas. Su cuerpo quedó gravemente dañado. Televisión Woman y Plungerman fueron arrancados de su cabeza y lanzados contra el suelo. De tan poco pudo escapar. El Titán Speakerman la atrapó entre sus manos. La presión comenzó a aumentar. Sus sistemas comenzaron a fallar. Su cuerpo quedó gravemente dañado. Y cuando finalmente fue arrojada contra el suelo, su regeneración comenzó a activarse. Pero incluso para ella, el daño era demasiado. Su regeneración no podía mantener el ritmo. Por primera vez, B no podía levantarse. El Titán Speakerman se preparó para acabar con ella. Pero el Cinemaman todavía tenía algo de fuerza. Con sus últimas energías, activó nuevamente su luz roja. El Titán Rojo retrocedió. Pero entonces, una sombra apareció detrás del Cinemaman. G-Toilet. Ahora completamente mejorado. Sus armas se activaron. Y disparó. Los láseres impactaron directamente contra la espalda del Titán. El Titán Speakerman aprovechó la oportunidad. Sus ondas de sonido golpearon al Cinemaman. Después, un disparo directo. La pantalla del Titán se rompió. Su cuerpo perdió estabilidad. Cayó. Y quedó completamente expuesto. G-Toilet se acercó. Era el final. O eso parecía. Porque el impacto del golpe de un martillo directamente a G-Toilet lo derribó. Una nueva figura había llegado. El Titán Cameraman 2.0. El gigante avanzó. El Titán Speakerman intentó atacarlo. Pero el Cameraman resistió. Un golpe. Otro. Y otro. El Titán Rojo era incapaz de detenerlo. Su fuerza bruta era abrumadora.
G. Twilight intentó intervenir, pero una sola embestida del titán cameraman fue suficiente para mandarlo lejos. El campo de batalla se convirtió en un auténtico caos. Los titanes chocaban. Las explosiones iluminaban el cielo. Los edificios se derrumbaban. Y cada golpe podía cambiar el rumbo de toda la guerra. El titán Speakerman disparó. El cameraman resistió. Una y otra vez. Los ataques apenas conseguían dañarlo. Era como golpear una montaña. Mientras tanto, B observaba desde el suelo. Apenas podía moverse. Comenzó a arrastrarse lentamente para alejarse del combate. No podía quedarse allí. Un solo ataque perdido podía matarla. A lo lejos vio a televisión Obama teletransportándose junto a Plungerman. Habían conseguido escapar. Pero B apenas podía moverse. Entonces, escuchó pasos. Alguien salió de entre los escombros. Era el cameraman marrón. Había estado escondido. Pero al verla en aquel estado, no dudó. Corrió hacia ella. B lo miró sorprendida. Había miedo en sus ojos. No por ella. Por él. Porque estaba allí. En medio de una batalla donde incluso los titanes estaban luchando. El cameraman marrón la tomó y comenzó a ayudarla a alejarse. B quería protestar. Decirle que se marchara. Decirle que era demasiado peligroso. Pero no tenía fuerzas. Así que simplemente permitió que la ayudara. Y, por primera vez, no le molestó que alguien la protegiera. Al contrario, la tranquilizaba. Se sentía segura junto a él. Comenzaron a alejarse. Hasta que una explosión ocurrió cerca. Un disparo del titán Speakerman impactó contra el suelo. La onda expansiva los alcanzó. Ambos salieron despedidos. Cuando B volvió a mirar, el cameraman marrón había perdido uno de sus brazos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. B sintió que algo dentro de ella se detenía. No era miedo por la batalla. Era miedo por él. Intentó arrastrarse hacia él. Pero el cameraman marrón ignoró completamente sus heridas. Volvió a ponerse en movimiento. Y comenzó a arrastrar a B nuevamente. Como si su propio cuerpo no importara. B lo observó. No podía entenderlo. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué seguía adelante? ¿Por qué estaba dispuesto a lastimarse por ella? Y entonces comprendió algo. Aquel sentimiento que había comenzado a crecer lentamente, ya no podía ignorarlo. No quería perderlo. No podía soportar la idea. Mientras tanto, la batalla de los titanes continuaba. El titán cameraman comenzaba a imponerse. G. Twilight todavía estaba regenerándose. El titán Speakerman empezaba a mostrar daños. El cameraman aprovechó la oportunidad. Sujetó al titán rojo. Lo inmovilizó. Y comenzó a arrancar el parásito de su cuerpo a la fuerza. G. Twilight y varios Skibidi Toilets intentaron intervenir. Atacaron con todo. Pero el titán cameraman resistió. El titán rojo aprovechó la oportunidad para lanzar sus ondas de sonido. El cameraman fue obligado a retroceder. Pero inmediatamente activó su sistema magnético. El cuerpo del titán rojo quedó atrapado. El cameraman lo sujetó mientras soportaba todos los ataques enemigos. Y finalmente, consiguió arrancar al parásito. El cuerpo del titán Speakerman cayó. Libre. Por primera vez en mucho tiempo, estaba realmente libre. El titán cameraman levantó el parásito. La infección desapareció. Estaba vivo. Había regresado. Pero los recuerdos permanecían. Recordaba todo. Recordaba a los cameramans. A los Speakermans. A sus propios compañeros. Recordaba haberlos asesinado mientras estaba controlado. Su cuerpo comenzó a temblar. No por miedo. Por arrepentimiento. Por rabia. Finalmente, se retiró del campo de batalla. Necesitaba alejarse. Necesitaba procesar todo aquello. El titán cameraman lo siguió. No iba a dejarlo solo. Mientras tanto, B y el cameraman marrón finalmente consiguieron llegar hasta una zona protegida entre los escombros. Ambos permanecieron allí. B estaba agotada, perdida, pero estaba viva. Y él estaba a su lado. Por alguna razón, aquello era suficiente. B sentía una calidez que no quería perder. En medio de aquella guerra, entre explosiones y ruinas, había encontrado algo que jamás había esperado encontrar. Alguien en quien confiar. Alguien a quien quería proteger. Alguien cuya pérdida no estaba dispuesta a aceptar. B miró al cameraman marrón. Por un instante, no dijo nada. Simplemente permaneció junto a él. Y, aunque ninguno pronunció una palabra, la cercanía entre ambos decía más que cualquier diálogo.
A lo lejos, comenzaron a aparecer nuevas unidades. Cameramans y Speakermans equipados con nuevas armas. Vehículos. Helicópteros. Equipamiento médico. Los ingenieros cameramans descendieron de los transportes. Al encontrar a Bey y al cameraman marrón entre los escombros, corrieron inmediatamente hacia ellos. La batalla todavía no había terminado. Pero, por primera vez en mucho tiempo, la Alianza había conseguido algo que parecía imposible. Habían recuperado a uno de sus titanes. Habían sobrevivido a una de las batallas más devastadoras de la guerra. A su vez, el titán Cinemaman se levantaba, teletransportándose para retirarse y poder recuperarse en su base. Y Bey ya no estaba luchando solamente por sí misma. Ahora tenía algo que perder. Y quizás, algo por lo que valía la pena luchar.